el cine de terror existen sagas que cambian la historia, pero pocas tienen una evolución tan marcada y caótica como la de Evil Dead. En este video vamos a recorrer la trilogía original, uniendo todos los análisis que ya vimos en el canal en un solo relato continuo, editado para que se pueda ver sin cortes innecesarios. A lo largo de los años, la franquicia fue creciendo con reboots brutales, nuevas expansiones como Evil Dead Rise, y a día de hoy es algo muy distinto a lo que fue en un principio, por lo que aislar estas tres primeras entregas en su propio capítulo es fundamental para entender el viaje irrepetible de su creador y de su icónico protagonista. Si alguna vez quisiste ver del tirón cómo Ash Williams pasó de ser empleado de supermercado a luchar contra el ejército de las tinieblas, cómo se hizo cada una de las películas y qué lugar ocupa en la historia del cine de terror, este video es para vos. Sin mucho más que decir, prepárense para adentrarse en la trilogía de Evil Dead. En el cine de terror existe un sinfín de locaciones icónicas. El campamento de verano, el hospital abandonado, el pueblo aislado y la cabaña en el bosque. La película de la que vamos a hablar hoy no es la que creó este concepto. Por supuesto, una cabaña en el bosque es una idea tan vieja como lo puede ser Hansel y Gretel. Pero si algo es seguro, es que es la película que más lo popularizó. En 1977, un chico de Detroit de 17 años llamado Sam Raimi se metió en un autocine de Michigan con su amigo de toda la vida Bruce Campbell. No iban a ninguna cita, no iban a pasarla bien, iban a estudiar. Ambos habían crecido haciendo cortos en Super 8, comedias, sketches, trucos de cámara, pero algo había cambiado. Después de una escena de suspenso que escribieron para una de esas primeras filmaciones, algo hizo clic. El terror era el género que querían hacer. Lo que no sabían era cómo hacerlo bien. Lo que vieron en esos autocines de los 70 era un género en plena ebullición. Night of the Living Dead había demostrado que con poco dinero y una sola locación se podía cambiar la historia del cine. Texas Chainsaw Massacre había metido al espectador dentro del horror como nunca antes. The Hill Have Eyes había probado que lo salvaje y lo desequilibrado podía ser más perturbador que cualquier monstruo de estudio. Eran películas que se sentían ilícitas, que parecían haber salido de una pesadilla colectiva más que de un guión ejecutivo. Raimi absorbió todo eso y desarrolló una idea simple: cuanta más sangre, mejor. Pero querer hacer una película de terror y realmente hacerla son dos cosas muy distintas. Raimi tenía 20 años, no tenía plata y el único respaldo con el que contaba era el de sus amigos. Así que hizo lo que haría cualquier cineasta desesperado con talento y cero recursos. Fabricó su propia carta de presentación. Produjo un cortometraje de 30 minutos llamado Within the Woods que costó tan solo $1,600. Lo rodaron en una granja prestada, con efectos comprados en una tienda de Halloween, y lo proyectaron antes de una función de medianoche de The Rocky Horror Picture Show, porque ese era el único cine dispuesto a pasarlo. La plata que juntaron esa noche, poco más de $10, fue donada a la Cruz Roja. Pero de cierta manera funcionó. Las audiencias de prueba respondieron y Raimi tenía su prototipo. Lo que llegó después fue una recaudación de fondos que incluyó préstamos bancarios a tasas altísimas, llamadas en frío a empresas de Michigan pidiendo gasolina y catering, y literalmente suplicarle dinero a cualquier persona que estuviera dispuesta a escucharlo. Campbell hasta hipotecó la propiedad de su familia para que la película pudiera terminarse, y terminaron juntando $375,000. En términos cinematográficos no era mucho, pero era suficiente para intentarlo. Se instalaron en una cabaña abandonada en los bosques de Tennessee, sin cañerías, sin calefacción, con el suelo cubierto de estiércol de vaca, y durante casi 12 semanas filmaron lo que Bruce Campbell describiría décadas después como 12 semanas de ejercicio en agonía. Esta es la historia de The Evil Dead del año 1981, una película de terror sobrenatural escrita y dirigida por Sam Raimi en su debut como director. The Evil Dead arrastra una reputación de película brutal, extrema, casi indefendible y en parte
es merecida. Pero reducirla a eso es perder de vista lo que realmente la hace importante. Es una película hecha con una visión extraordinaria para alguien de 20 años que se mete dentro del horror de una manera que el cine de estudio de la época no se atrevía a hacer. Raimi no tenía plata, pero tenía el criterio, y eso se nota en cada toma que su presupuesto les permitía. Sigue siendo, más de 4 décadas después, una de las experiencias de terror más puras que el género tiene para ofrecer. Con un presupuesto de $375.000, la película recaudó casi 30 millones en todo el mundo. En el Reino Unido se convirtió en el videocassette ilegal más vendido del año. En Alemania fue prohibida durante más de 30 años, en Estados Unidos le dieron una calificación X y en varios países directamente no se pudo ver. The Evil Dead cuenta la historia de 5 amigos que deciden pasar el fin de semana en una cabaña aislada en el bosque. Ahí encuentran un libro antiguo y una grabación que, al ser reproducida, desata fuerzas demoníacas que empiezan a poseer al grupo uno por uno, comenzando como un viaje de descanso y convirtiéndose en una noche de terror sin escapatoria. Sin mucho más que decir, bienvenidos a Hexfile, el archivo definitivo del cine de terror. Yo soy Gulhex y hoy vamos a hablar de The Evil Dead. La película comienza con una toma en primera persona amenazante, que se intercala con un grupo de amigos muy alegre que viaja en un auto. Esa toma en primera persona se volvió un icono del cine. Generalmente, este tipo de planos fluidos se hacen con un aparato carísimo llamado Steadicam. ¿Qué hicieron estos pedazos de Chad? Inventaron la Shaky Cam, ataron la cámara a una madera y 2 personas corrían a toda velocidad por el bosque sosteniéndola de cada extremo para simular la vista de lo que sea que esté en los bosques, demostrando desde la primera escena que la falta de plata te hace ser más ingenioso. En ese auto, un Oldsmobile Delta 88, el auto que el padre de Raimi compró para la familia cuando Sam tenía 14 años y que aparece prácticamente en toda su filmografía como homenaje personal, se encuentra el héroe Ashley Williams, interpretado por un Bruce Campbell de 21 años. Si no lo conocen todavía por Evil Dead, probablemente lo reconozcan por sus cameos en las películas de Spider-Man, también dirigidas por Sam Raimi. Él y sus amigos se dirigen a una cabaña en el bosque que Scotty pudo alquilar a muy buen precio, tan buen precio que probablemente esté hecha pelota. Well, it might not be that bad. No. Actually, it might be kind of nice. Yeah. Luego de cruzar un puente que casi se desarma bajo sus ruedas y de un pequeño viaje por los hermosos bosques de Tennessee, los chicos llegan a la cabaña. Una cabaña bastante normal, a decir verdad, no tiene mucho para destacar más allá de su cobertizo tenebroso. Pero después de desempacar, al caer la noche, las cosas empiezan a poner raras. Cheryl, la hermana de Ash, está practicando su técnica de dibujo con un viejo reloj hasta que se detiene por completo. Desde el bosque, un susurro aterrador le dice... Y casi como si estuviera en un trance, su mano empieza a moverse sola para dibujar lo que parece ser Bob Esponja. O bueno, algo con cara que por ahora no entendemos bien qué es. Mientras cenan y festejan haber llegado sanos y salvos, la puerta del sótano se abre sola. Los chicos se acercan y Cheryl dice que seguro fue un animal. An animal! That is the stupidest thing I ever heard of. Scotty decide bajar a ver qué pudo haber sido, lo que me parece una idea malísima. ¿Por qué no bajan todos juntos? Al tardar demasiado en regresar, Ash decide ir a ver qué está pasando, y mientras se acerca por ese sótano oscuro, se encuentra con Scotty. Ahí encuentran una escopeta, una daga de Kandar bastante intimidante y lo más interesante de todo, un libro con ilustraciones extrañas y un aspecto decididamente perverso. De vuelta arriba, los chicos se reúnen alrededor de un viejo grabador que Ash también rescató del sótano. Con toda la curiosidad del mundo, le dan play para ver qué secreto se esconde. Hacer Evil Dead con tan poca plata requirió creatividad en todos los enfoques, incluso para conseguir el dinero. Robert Tappert, Bruce Campbell, and myself all bought business suits, matching briefcases, dropped out of school. Then we worked as waiters, busboys, janitors, cab drivers. Then we hired attorneys to put together a legal offering, saying in legal terms, if X person invests X amount of money, they own X percentage in this movie that we're going to make. So how old were you then? 18.
Bruce was 19 and Robert was 22 at the time. Si prestaron atención, en la película se puede ver hasta el propio director. Los dos pescadores que saludan al auto al costado del camino son él y su hermano Ted, y en la pared del sótano seguro vieron el póster de The Hill Have Eyes roto. En The Hill Have Eyes hay un póster roto de Tiburón que la audiencia de la época interpretó como que Wes Craven decía: nuestra película es más aterradora que la tuya, Spielberg. Raimi hizo exactamente lo mismo con el de Craven. Wes Craven le respondió en A Nightmare on Elm Street poniendo a Nancy viendo Evil Dead en la televisión. Y este beef continuó durante años. En las próximas películas vamos a seguir viendo cómo se tiraban palos entre ellos. La cinta parece haber sido grabada por un arqueólogo que, explorando las ruinas de Kandar, encontró el Naturom de Monto, traducido como el libro de los muertos, un antiguo libro sumerio escrito en sangre y forrado en piel humana, que trajo a la cabaña para estudiar de cerca. Pero su Spotify Jam se ve interrumpida cuando, después de que el arqueólogo recite unas palabras en la grabación, el bosque cobre vida y una rama rompa una ventana. En una escena romántica y divertida, Ash le regala un collar a su novia Linda, a la vista de lo que sea que los esté mirando desde afuera, algo que también observa Cheryl en su habitación, quien vuelve a escuchar y que ingenuamente decide salir hacia el bosque a ver qué la está llamando. Lo que sigue es la escena más controversial de la película por varios motivos. Mientras se adentra en el bosque a la luz de la luna, rodeada de niebla, la misma toma en primera persona del principio de la película parece acercarse a ella. Cheryl es atacada por el bosque de una forma bastante oscura y filmada de una manera erótica, con gemidos y desnudez que se siente fuera de lugar dentro de la película y de la franquicia entera, ya que ninguna otra entrega tiene ese tono. Raimi escribió esta escena con la intención de marcar un punto de no retorno, demostrar que ese grupo de amigos felices estaba a punto de enfrentarse a fuerzas tan malévolas que hasta ese momento ni imaginaban, y provocar un shock en la audiencia que hasta el día de hoy se consigue al ver la película. Pero la ejecución es otra historia. No es que la desnudez y el terror no vayan de la mano, ojo, no estoy diciendo eso, pero en este contexto se siente gratuito, y más tratándose de una escena de violación. A día de hoy, Raimi se arrepiente de haberla incluido y se disculpó hace ya muchísimos años. I think it was unnecessarily gratuitous and a little too brutal. My goal is not to offend people. It is to entertain, thrill, scare, make them laugh, but not to offend them. My judgment was a little wrong at that time. Al final, Cheryl logra correr por el bosque hasta llegar a la cabaña, donde su hermano Ash le abre la puerta. They're alive, Ashley. The trees. They're alive. Sus amigos la tratan de exagerada, pero Ash decide llevarla a la ciudad porque quiere irse de ahí, aunque lo que los acecha no va a dejarlos irse tan fácilmente. Entre un montón de tomas geniales, los hermanos descubren que el puente por el que llegaron está totalmente destruido. De vuelta en la cabaña, Ash vuelve a escuchar la cinta y descubre que la esposa del arqueólogo que la grabó fue poseída por un demonio Candario. La única forma de acabar con él fue por medio de la mutilación. Mientras tanto, Shelly y Linda juegan a adivinar la carta que la otra sostiene. Se mienten entre ellas y se dicen: muy bien, adivinaste. Pero Cheryl parece ver algo que las otras dos no. 4 of hearts, 8 of spades, Jack of clubs. Poseída, Cheryl deja a sus amigos aterrados. Y hasta los lastima. Cuando está a punto de apuñalar a su hermano, Scotty le mete un maderazo en la cabeza y la empuja dentro del sótano. Después de pelear contra un muñeco que deja bastante en evidencia el presupuesto que manejaban, logran encerrarla ahí abajo. Ash ayuda a dormir a su novia y Shelly se da cuenta de que probablemente ya perdieron a su amiga Cheryl. Scotty le dice a Shelly que vaya a dormir, pero en su habitación es atacada a través de la ventana, una ventana hecha de vidrio real, no de utilería. Scotty escucha el ruido y al revisar no encuentra a su novia, pero ella sí lo encuentra a él. Lo ataca e intenta que se una a ellos. Hasta saca volando al pobre Ash. Shelly agarra la daga Candaria e intenta atacar a su novio, pero él termina cortándole la mano. Para peor, ella misma se la arranca con la boca, y luego de que Scotty la apuñale con la daga, en una escena con gritos insoportables, Shelly parece muerta. Pero no, se vuelve a levantar y, podrido de escucharla gritar, Scotty la mutila con un hacha, tal como describía el arqueólogo en su cinta.
Los chicos la envuelven en una sábana y la entierran delante de la cabaña. Hasta tienen tiempo para encontrar una cruz para su tumba. Cansado, Scotty le dice a Ash que se va a ir. Ash le responde que no puede irse porque Linda no se puede mover, pero Scotty es un forro. Well, then we'll leave her here. I don't care what happens to her. She's your girlfriend. You take care of her. De hecho, es bastante forro a lo largo de toda la película. She acts like she's 3 years old or something. This kind of looks like your old girlfriend. Al final, se va dejando a Ash solo con su hermana poseída y su novia, que ahora también está poseída. Pero regresa enseguida, porque parece haber sido atacado por algo en el bosque, y no ayuda que las otras dos se le caguen de risa. Ash hasta piensa en asesinar a su novia, pero justo vuelve a la normalidad, y de repente todo parece estar bien. Demasiado bien. Ash, help me. Unlock this chain and let me out. Por supuesto, esto es obra de los espíritus que están jugando con él. Para ganar tiempo, Ash arrastra a su novia y la deja afuera. Adentro, lamentablemente, Scotty termina muriendo, dejando a Ash, ahora sí, solo de verdad. Y hablando de quedarse solo, para este punto de la película, en la vida real, el elenco ya se había fugado. El rodaje estaba planeado para 6 semanas, pero terminó siendo una agonía de casi 12. Cuando los contratos terminaron, la mayoría se volvió a su casa. Como Campbell era productor, fue el único que se quedó todo el rodaje. ¿Cómo hizo Raimi para filmar la segunda mitad? Inventó los fake gems, los dobles falsos. No los inventó en realidad, porque ya se usaba mucho tiempo antes en el cine de bajo presupuesto, pero sí le puso el nombre en honor a Jem Howard de los Tres Chiflados, cuya muerte en 1955 hizo que tuvieran que usar dobles falsos para terminar proyectos en los que estaba trabajando durante su repentina muerte. Raimi agarraba amigos, familiares o a su hermano Ted, los disfrazaba, los bañaba en sangre falsa y lo filmaba de espaldas o con maquillaje para rellenar las escenas de los actores que ya no estaban. Lo que viene después es una pelea épica entre Ash y Linda, ciega pero ciega de verdad. La actriz Betsy Baker no veía nada durante esas escenas. Para que se den una idea del nivel de tortura física que implicaban estos efectos prácticos, los lentes de contacto blancos que usaban para los demonios no eran como los de ahora. Eran lentes de cristal duro, gruesísimos, que cubrían absolutamente todo el ojo. Tardaban 10 minutos en colocarlos y los actores solo podían tenerlos puestos un máximo de 15 minutos seguidos porque el ojo literalmente no podía respirar. Bruce Campbell era el encargado de meterles las manos sucias en los ojos a las actrices para ponérselos y sacárselos en medio del frío de la cabaña, y él mismo describió la experiencia como tener un pedazo de tupper metido en el globo ocular. Por eso, cuando ven a los espectros atacando, los actores estaban pasándola mal y completamente ciegos. Finalmente, Ash termina triunfando, lo que hace que Linda vomite leche, algo que Raimi hizo para que no le censuraran tanto la película, lo que no sirvió de mucho. De hecho, sirvió tan poco que la película desató un pánico moral en todo el mundo. En el Reino Unido, The Evil Dead fue catalogada como un video nasty e incluso fue prohibida. La activista conservadora Mary Whitehouse llegó a usar la cinta en la corte para apoyar la censura, y el propio Sam Raimi tuvo que viajar a Inglaterra a testificar para defender su obra. En Alemania se la tomaron tan a pecho que recién pudo ser vendida legalmente sin cortes en el año 2016, pero irónicamente, todo este escándalo legal y la calificación X que le clavaron en Estados Unidos fue la mejor campaña de marketing posible. Convirtió a la película en el fruto prohibido del terror y en un éxito masivo en el mercado negro de los videoclubes. Para asegurarse de que no reviva, Ash encadena a Linda en el cobertizo tenebroso. Por primera vez en la franquicia, agarra la motosierra. Pero esta no es la película en la que la vamos a ver en acción. Decide llevarla al patio y enterrarla. Cuando va a agarrar el collar que le regaló, que sospechosamente quedó afuera de la tumba, Linda lo rasguña. A cambio, Ash agarra un pedazo de madera claramente hecho de telgopor porque lo levanta como si nada y la caga a maderazos. Mientras siguen volando para todos lados, esto parece lucha libre ya, Ash agarra una pala y la decapita, holy shit. ¿Se imaginan cómo sonaba todo ese asco en el set? No sonaba a nada.
Como no tenían plata para pagar artistas de efectos de sonido en postproducción, tuvieron que hacer los ruidos ellos mismos. Para simular el sonido de la carne mutilada de Linda y Shelly, se la pasaron apuñalando pollos, obvio que pollos muertos, zanahorias y repollos frente a un micrófono. Y ni hablar de los gritos. Bruce Campbell tuvo que pasarse horas gritando solo en un estudio para doblar todos los gritos de dolor que venimos escuchando. Dejando ese enchaste atrás, Ash vuelve a la cabaña porque todavía queda su hermana, y quién sabe dónde estará ahora. Uy, cuidado Ash, le mete un escopetazo, pero no importa, porque Cheryl sigue como si nada. Luego de aparentemente dejarla fuera y darse cuenta de que no tiene más balas, Ash tiene que bajar al sótano, donde una cañería lo baña en sangre. Por algún motivo hasta los enchufes sangran y las paredes y hasta las lamparitas. Hasta cae sangre en un proyector que termina generando una escena espectacular. Finalmente consigue las balas y se dirige de vuelta arriba. Como la producción no tenía dinero para armas de fogueo y efectos especiales costosos, la escopeta que usa Bruce Campbell es un arma real disparando munición real. Así que cuando lo ven disparar por la ventana o reventar a un muñeco lleno de sangre falsa, estaba tirando cartuchos reales adentro de una cabaña diminuta llena de gente. Como podemos ver por esta niebla espesa y estas tomas artísticas, además del diseño de sonido, claramente toda la casa está bajo una posesión infernal. Hasta Ash traspasa un espejo con su mano y tiene una reacción muy acorde a alguien que le pasa eso. Pobre Ash no da más, literalmente lo están volviendo loco, pero por suerte, el collar que le regaló a su novia parece hacerlo sentar pies en la tierra. No por mucho tiempo. Ash es nuevamente acechado por esta entidad y Scotty revive como espíritu. Le revolea un montón de cosas, hasta el libro de los muertos que cae muy cerca de la chimenea. Eso finalmente parece darle una idea de lo que tiene que hacer. Al parecer, estos espíritus tienen una conexión física a través del libro, así que como el libro se está quemando, ellos también. Cheryl vuelve a entrar y comienza a pegarle a Ash que, como puede, intenta alcanzar el Naturom de Monto. Lo que lo termina salvando es ese collar, y cuando logra alcanzarlo, lo tira en la chimenea, haciendo que los bichos se desintegren en una escena loquísima hecha en stop motion, totalmente admirable, como cualquier escena en stop motion, llevada a cabo por el especialista en efectos especiales Tom Sullivan, que diseñó todos los bichos, el libro, la daga, hizo todo lo que tenía sangre básicamente. Y no se olviden que la plata era muy poca, así que como no tenían pintura especial para la piel de los actores, que ya de por sí no veían nada con los lentes de contacto, tener que sacarles la pintura acrílica de la piel después de grabar era una tortura. I wound up using acrylic paint, which it even says in the tube, don't put it on your skin. But I used that to paint the masks as well as the actors' faces. And do you know how you get acrylic paint off an actor's face? You scratch it with like a scouring pad or something. And the horrible things I put those poor folks through. Después de más escenas asquerosas donde salen manos de adentro de los espectros, para los que ya conocen la película, ya sé que se llaman Deadites, pero en esta película no les dicen así que esperen a la segunda. Ash, cubierto de sangre, parece finalmente estar medio sano, pero a salvo. Es de día, el reloj funciona, tiene su collar, pero ¿realmente sobrevivió sano y salvo? Evil Dead 2 es una película de terror estrenada en 1987 dirigida por Sam Raimi. Luego del impacto que generó The Evil Dead en 1981, una secuela parecía inevitable, pero hacerla resultó ser todo menos simple. Con el éxito de The Evil Dead, Raimi y su equipo sintieron que tenían el impulso suficiente para dar el salto a algo más grande. Crime Wave, una comedia negra que iba a ser su entrada formal a Hollywood. Lamentablemente, el estudio intervino excesivamente, y lo que salió no se parecía a lo que Raimi había imaginado. La película fracasó y su carrera quedó en un momento crítico. La única salida lógica era volver a la cabaña. Para financiar esta secuela, la conexión llegó desde el lugar menos esperado: Stephen King. King era un fanático declarado de The Evil Dead. La había elogiado públicamente y su recomendación había sido clave para que la película encontrara audiencia en Estados Unidos. Cuando se enteró de que Raimi estaba teniendo problemas para conseguir financiamiento, usó su influencia para abrirle la puerta a Dino De Laurentiis. De Laurentiis era uno de los productores más poderosos de Hollywood en esa época. Italiano de nacimiento, había construido su carrera produciendo espectáculos enormes: King Kong del 76, Conan el Bárbaro y hasta Flash Gordon. No era exactamente el tipo de productor que se asociaría con una película de terror filmada en una cabaña, pero tenía un ojo muy afinado para el mercado internacional, especialmente el IT
italiano, donde The Evil Dead había sido un éxito enorme. En ese momento estaba produciendo Maximum Overdrive, la única película que Stephen King dirigió en su vida, una historia sobre camiones que cobran vida y matan gente, basada en su propio cuento. King estaba en ese set cuando conectó a Raimi con De Laurentiis. De Laurentiis puso condiciones. Quería una película parecida a la primera y el presupuesto tenía que mantenerse controlado, lo que significaba que la acción iba a quedarse adentro de la cabaña. Esto fue un golpe para Raimi, ya que la idea original para la secuela era completamente distinta. Ya tenían hasta un póster de prueba y el título tentativo era Evil Dead 2, Evil Dead and the Army of Darkness. Esa idea quedó cajoneada pero no tirada. Ya van a ver en dónde terminó. El presupuesto final fue de $3,6 millones, más de 10 veces lo que costó la primera. El guión fue escrito por Raimi junto a Scott Spiegel, un amigo de la infancia que había dirigido el cortometraje Attack of the Helping Hand, donde una mano de publicidad ataca a una ama de casa. Cuando Raimi lo recordó, lo llamó y le dijo: necesitamos eso que hiciste pero con Evil Dead. Se encerraron en una oficina de Michigan y según quienes estaban ahí afuera, lo único que se escuchaba desde el pasillo era risa. El resultado fue un guión que tomó el horror de la primera y le inyectó el humor físico directamente inspirado en Los Tres Chiflados, la influencia más declarada de Raimi como cineasta. El rodaje fue en Carolina del Norte, específicamente en el gimnasio de una escuela secundaria convertido en set. Raimi eligió esa locación deliberadamente a 3 horas del estudio de De Laurentiis para evitar la interferencia del productor, la misma que había arruinado Crime Wave. Digamos que aprendió la lección. Con Bruce Campbell repitiendo el rol de Ash, Evil Dead 2 no es exactamente la secuela que nadie esperaba. Es algo mucho más extraño. Parte continuación, parte remake encubierto, casi recuela y en un giro que tomó a todos por sorpresa. Una comedia de terror desatada que mezcla el horror más visceral con el humor slapstick. Una película que no debería funcionar y que sin embargo terminó siendo considerada por muchos como la mejor de toda la franquicia. Sin mucho más que decir, bienvenidos a Hexfile, el archivo definitivo del cine de terror. Yo soy Ghoul Hex y hoy vamos a hablar de Evil Dead 2. La película comienza con una narración donde nos muestran el libro de los muertos, que ahora se llama Necronomicon Ex Mortis, escrito en sangre humana, que desapareció en el año 1300. Lo que sigue es un retelling de los eventos de la primera película, pero con cambios importantes. Ash, en vez de estar con su grupo de amigos, se encuentra solo con su novia Linda. Van a la cabaña no porque la alquilaron, sino simplemente porque suele estar vacía. La cinta grabada no está en el sótano, sino en un escritorio. Incluso vemos quién la graba: el profesor Raymond Novi, que encontró el libro en las ruinas de Kandar junto a su esposa Henrietta, su hija Annie y un socio llamado Ed. Hasta el collar que Ash le regala a Linda ya lo tiene puesto desde el principio. ¿Y por qué nos están contando esto de nuevo? Por un quilombo legal enorme. Los derechos de The Evil Dead, la original, fueron vendidos país por país a distribuidoras independientes de todo el mundo. Y para el momento de filmar la secuela, muchas de esas empresas habían quebrado o desaparecido. Rastrear a 50 entidades distintas para obtener autorización era imposible. Así que la solución fue resumir los eventos de la primera en apenas 5 minutos con leves cambios, y sin poder usar ni un segundo del metraje original. Lo que me atrevo a decir que es probablemente uno de los primeros ejemplos de una recuela en el cine de terror. Después de decapitar nuevamente a su novia poseída y enterrarla, a la mañana siguiente Ash es perseguido por la entidad del bosque. Con esta escena se cierra el retelling de la primera película y recién acá podemos decir que Evil Dead 2 empieza de verdad. Ash es revoleado por el bosque hasta chocar contra un árbol y caer en un charco. Hasta lo vemos poseído, con unos efectos prácticos muchísimo mejores que los de la primera película, ya que además de tener más plata, estuvieron a cargo de Mark Shostrom, quien en su equipo contaba con Robert Kurtzman, Greg Nicotero y Howard Berger, 3 especialistas que tan solo un año después del estreno de esta película fundarían K&V EFX, probablemente la empresa más icónica de efectos prácticos en la historia del cine. Miren en todas las películas en las que trabajaron y estas son solo algunas. Para su suerte, la luz del sol parece devolverlo a la normalidad, pero las cosas están muy lejos de ser normales. Inmediatamente intenta escapar de ahí en Oldsmobile, pero el puente destruido le recuerda que no se va a ir tan fácilmente. Cuando el sol vuelve a esconderse, arranca una persecución frenética entre el espíritu y Ash, que al llegar a la cabaña continúa en una toma continua, donde la entidad invisible lo persigue por todas las habitaciones hasta que parece perderle el rastro y regresa hacia el bosque. Al salir de su escondite, Ash se encuentra con un piano tocándose solo, un detalle melancólico que le hace recordar a su amada Linda, quien por cierto parece haber revivido, y en una secuencia animada
con stop motion muy al estilo Tim Burton, el cuerpo de Linda sale de su tumba para hacer una pequeña y macabra danza feliz. Mientras que en la película anterior Tom Sullivan fue el encargado de los efectos especiales, acá tomó las riendas del equipo de stop motion. Esta escena en particular de Linda bailando fue animada por Doug Beswick. Para lograr un movimiento tan fluido, primero grabaron una bailarina real haciendo la coreografía, y Beswick se encargó de replicar esos mismos pasos frame por frame utilizando un muñeco articulado de Linda. Toda esta magia ocurrió dentro de unas maquetas y sets en miniatura construidos por Jim Belojovic, un especialista que ya venía con un currículum pesadísimo tras haber trabajado nada menos que en Aliens y The Thing. Después de un jumpscare de su novia, Ash se despierta en una silla creyendo que todo fue una simple pesadilla, pero de sueño no tenía nada. La cabeza de Linda aparece para morderle la mano, desencadenando otra secuencia de comedia física donde Ash la revolea por todos lados intentando soltarse. Se la lleva hasta el cobertizo y si prestan atención van a notar un guante colgado arriba de la puerta que resulta bastante familiar. Esta fue la jugada de Sam Raimi para responderle a Wes Craven por haber puesto a Nancy a ver The Evil Dead en la televisión durante A Nightmare on Elm Street, una guerra de referencias que el propio Craven continuaría casi 10 años después en la Scream original de 1996, haciendo que el personaje de Randy le ofrezca a sus amigos ver Halloween o, por supuesto, Evil Dead. Cuando va a buscar la motosierra se da cuenta de que no está, porque el cuerpo decapitado de Linda se la robó y se le viene encima corriendo. Ash se defiende haciéndole un parry digno de Gordon Freeman y el cuerpo de Linda termina bifurcado, chorreando un jugo negro bastante asqueroso. Guácala. Finalmente, Ash recupera su querida motosierra y entre llantos, insultos y pura desesperación, acaba con la cabeza de su novia en una escena que, para evitar la censura, termina siendo más sugerida que explícita. De vuelta en la cabaña, Ash cambia la motosierra por una escopeta y vemos cómo empieza a perder la cordura otra vez. En la primera película tuvimos el espejo de agua, pero acá es todavía más cool. We just cut up our girlfriend with a chainsaw. De repente, su propia mano es poseída. Esto desata una lucha intensa en la cocina, rompiendo platos por todos lados y hasta obligándolo a hacer un front flip. Todas estas acrobacias y caídas fueron hechas por el mismísimo Bruce Campbell, que se entregó por completo a la comedia física y repitió las tomas una y otra vez hasta que Raimi quedó contento. La mano endemoniada intenta arrastrarse hacia un cuchillo de carnicero, pero Ash la detiene clavándola contra el piso. Y la cosa no termina ahí, porque agarra la motosierra para curarse de una vez por todas de este síndrome de túnel carpiano. Mientras Ash la pasaba como el orto, Annie Novy, la hija del arqueólogo que grabó la cinta, regresa de una expedición donde encontró las páginas perdidas del libro de los muertos. Junto a su socio y medio novio Ed, se dirigen a la cabaña para poder traducir estos textos. Al toparse con el puente destruido, se cruzan con un campesino llamado Jake y su novia Bobby Joe, quienes les advierten que llegar va a ser muy difícil. Sin embargo, por la módica suma de $100, se ofrecen a guiarlos por un atajo a través del bosque. De vuelta en la cabaña, y con una mano menos, Ash se venda el muñón con un trapo y cinta. Su propia mano amputada se le escapa y encima lo boludea. Ya sin paciencia, le mete un tiro a la pared creyendo haberla liquidado, pero del agujero sale un geyser de sangre que rápidamente se convierte en esa baba negra asquerosa de antes. Al borde del colapso, Ash intenta sentarse, pero la silla se rompe, y como la situación no fuera lo suficientemente desquiciada, el alce de la pared se le empieza a cagar de risa. La locura parece contagiosa, porque la lámpara, los libros y todos los objetos del lugar se le ríen en la cara. La mente de Ash termina de quebrarse por completo y hasta se pone a bailar en el medio de la sala, pero esta fiesta surrealista se termina de golpe. Un ruido en el exterior lo hace reaccionar al instante y Ash responde tirando un escopetazo de advertencia directo a la puerta. Como respuesta, recibe una tacleada de Jake. Al ver la motosierra y la ropa ensangrentada, Annie lo sacude desesperada, creyendo que este loco asesinó a sus padres, así que él termina arrojado y encerrado en el fondo del sótano. Para entender mejor qué está pasando, Annie y el resto escuchan la cinta de audio. En la grabación, su padre confiesa que Henrietta, su propia esposa, fue poseída por el demonio e intentó matarlo. Al igual que en la primera película, estos espectros solo pueden ser asesinados por medio del desmembramiento, pero el profesor no tuvo el valor para descuartizar a su mujer, así que simplemente la encerró ahí abajo. Henrietta fue interpretada nada menos que por el hermano menor de Sam Raimi, Ted Raimi, en el que fue su primer trabajo profesional, y a quien también ya vimos en mi video de The Grudge. El pobre de Ted tuvo que usar un traje de látex de cuerpo completo pesadísimo y una cantidad de prótesis faciales que tardaban horas en aplicarse, lo cual volvía la experiencia bastante incómoda y calurosa, sobre todo calurosa. Por suerte para Ash, el resto del grupo se da cuenta del error y logran sacarlo del sótano justo a tiempo, antes de que el monstruo se lo devore. Durante el
forcejeo para volver a encerrar a Henrietta, un ojo del bicho sale volando directo a la boca de Bobby Shaw. Logran encadenar la escotilla del sótano y Ash intenta explicarles el infierno absoluto que viene viviendo. Incluso logra salvar a Annie cuando el espectro, haciéndose pasar por su madre, intenta manipularla para que la deje salir. Como Ash ya vivió exactamente este mismo engaño con Linda, se nota que ahora la tiene muchísimo más clara. Oh shit, el respiro les dura poco. Ed ahora también está poseído, transformándose en un monstruo que hasta sale volando y le muerde el pelo a la pobre Bobby Shaw. Cansado, Ash agarra un hacha y corre directamente a cortarle la cabeza, en una escena con sangre verde para evitar la censura. Los 4 sobrevivientes son acechados por sonidos horribles y ángulos psicodélicos. De repente aparece Sordon. Mentira, no es Sordon, es el fantasma del profesor Novi, que les advierte que si quieren sobrevivir tienen que recitar los pasajes de las hojas que Annie encontró. Pero alguien regresa para darles una mano, o mejor dicho, para asustarlos peor. Bobby Shaw entra en pánico y sale corriendo hacia el medio del bosque. A diferencia de Cheryl en la primera película, por suerte no la pasa tan mal, pero igual el bosque la ataca. Las ramas se le clavan en la cara y es arrastrada violentamente entre los árboles que, para lograr ese efecto, el equipo armó una plataforma falsa cubierta de ramas que se movía a toda velocidad en dirección contraria. La pobre Bobby Shaw termina su arrastrada chocando de lleno contra un árbol. En la cabaña, Ash y Annie investigan las páginas perdidas y encuentran la ilustración de un guerrero misterioso sosteniendo una motosierra triunfalmente. 1300 AD, they called this man the hero from the sky. Pero estas no son las palabras que Sordon les dijo que tenían que recitar. Para peor, Jake se les pone en contra porque Bobby Shaw desapareció y a punta de escopeta los obliga a salir a buscarla. Pero no sin antes mandarse la gran cagada de tirar las páginas al sótano. La puta madre Jake. Ya en el bosque, mientras Jake amenaza a los árboles para que le devuelvan a su amada, el espíritu maligno parece ir por él, pero lo esquiva y se le vuelve a meter a Ash. Después de revolear a Jake contra un árbol, el Ash endemoniado empieza a perseguir a la pobre Annie, que inteligentemente se refugia en la cabaña y agarra la daga Candaria. Al no ver quién está del otro lado de la puerta, termina apuñalando a Jake. No, habrá sido medio gil, pero pobre tipo. Annie le saca la daga, regla número 1 de primeros auxilios, nunca saques el arma si te apuñalan, y lo arrastra accidentalmente justo al lado de la puerta del sótano. Ahí, una Henrietta hambrienta lo atrapa y lo termina masacrando. No queda muy claro qué le hace exactamente, pero la absurda cantidad de sangre nos deja clarísimo que vivo no quedó. Para grabar esta escena, usaron una manguera de alta presión que le escupió 200 litros de sangre falsa en 3 segundos directo a la cara del actor Don Hicks, que casi se ahoga de verdad en el set. El Ash malo entra a la cabaña, revolea a Annie y la deja inconsciente. Está a punto de matarla cuando, una vez más, ver el collar de Linda le devuelve la cordura. Annie, justificadamente, no confía mucho en él al principio, pero Ash termina convenciéndola de que volvió a la normalidad. Ahora tienen que recuperar las páginas que cayeron al sótano, así que se dirigen al cobertizo y se preparan para el enfrentamiento final. Con la ayuda de Annie, Ash hace la modificación máxima del cine de terror. Convierte la motosierra en una prótesis para su brazo amputado. Inmediatamente después, usa su nueva manosierra para recortar el cañón de la escopeta y prepararla para la acción. Un momento épico que solo puede ser descrito como Groovy. Ahora sí, ya en el sótano y pasando por al lado de otro guante de Freddy Krueger colgado en la pared, Ash se lleva un buen susto con los restos de Jake, pero finalmente consigue las páginas. Logra pasárselas a Annie hacia arriba, pero antes de que pueda salir, es atacado por Henrietta. Annie empieza a recitar las palabras del conjuro, pero el sonido de Ash siendo cagado a palos la interrumpe. De golpe, Henrietta sale del sótano. Flotando en el aire, agarra del pelo a la pobre Annie y la revolea mientras se le ríe en la cara. Ash sale del sótano preparado para la acción, pero... ¿what? ¿Qué es eso? ¿Lo vieron? Eso es la transpiración de Ted Raimi. Como mencioné antes, ese traje de látex era un horno. Ted transpiraba tanto que entre toma y toma, el equipo de efectos le vaciaba litros de sudor que se le acumulaban en los pies del traje. Pero a veces el calor era tan insoportable que la transpiración directamente se le escapaba a chorros por la oreja, algo que se puede ver acá perfectamente. Probablemente lo más asqueroso de toda la película si me preguntan. Ash y Henrietta tienen su enfrentamiento final. Piña va, piña viene, hasta que el demonio muta y se convierte en un monstruo grotesco con un cuello larguísimo. Annie logra distraerla cantando una canción de cuna, la misma que su madre le cantaba cuando era chica. Un segundo de ventaja que Ash aprovecha para cortarla en pedazos y rematarla de una manera completamente épica. Ash y Annie se abrazan aliviados, pero la paz no les dura nada. Los árboles de afuera se vuelven locos, casi como sauces boxeadores, y empiezan a reventar la cabaña a golpes. Y es que la verdadera pesadilla recién comienza. Annie solamente había llegado a recitar las palabras que materializan a la entidad del bosque. ¿Vieron la cámara en primera persona que los viene persiguiendo desde la película anterior?
Bueno, acá está, tan aterradora que del miedo al propio Ash le salen canas. Annie empieza a recitar rápidamente los pasajes restantes para que el mal desaparezca de una vez por todas, pero es interrumpida por una daga candaria clavada directo en su espalda. Cortesía de esa mano de mierda, con su último aliento, hace el esfuerzo final, logra terminar de leer el conjuro y abre el portal exitosamente. Este portal es un agujero negro que arrastra y se chupa hasta el Oldsmobile. Ash, que estaba siendo apretado por la criatura del bosque, logra soltarse después de unos buenos motosierrazos, y el monstruo termina siendo succionado por el vórtice. Después de unos segundos de silencio, cuando parece que por fin se salvó, el portal todavía sigue abierto, e inevitablemente Ash también es succionado. Entre explosiones, gritos y luces de colores, no tiene ni la más pálida idea de lo que le espera del otro lado. A esa cabeza demoníaca gigante que aparece en el bosque, el equipo de producción la pagó como Rotten Applehead, cabeza de manzana podrida. El prop era tan enorme, pesado e incómodo de transportar que cuando terminaron el rodaje, directamente lo dejaron abandonado en Carolina del Norte y desapareció. Su paradero fue un misterio durante años, hasta que finalmente lo encontraron de casualidad hace unos años en una tienda de antigüedades. Ash, junto a su querido Oldsmobile, termina cayendo desde el cielo en un lugar bastante árido. Y eso, señoras y señores, es porque acaba de aterrizar en la Edad Media, específicamente en el año 1300. Y los caballeros, al verlo llegar de esa manera, creen que es otro de los demonios que venimos viendo a lo largo de la película. Pero justo antes de ser ejecutado, un Deadite volador aparece para distraerlos. Todos corren despavoridos, pero Ashley Williams ya está más que a la altura de las circunstancias, así que sin dudarlo levanta su escopeta y lo revienta de un disparo. Esta muestra absoluta de valentía hace que Ash se gane el respeto máximo de todos a su alrededor, hasta del director Sam Raimi, que hace un cameo disfrazado de caballero. La película termina con Ash siendo aclamado y confirmando que él es el héroe caído del cielo de la profecía que vimos en la página del libro, y rompiéndose por completo con un desgarrador grito de ¡no!, al darse cuenta de que esta pesadilla está muy lejos de terminar. Army of Darkness es una película de fantasía oscura estrenada en 1992, dirigida y coescrita por Sam Raimi. Tras el éxito internacional que significó Evil Dead 2, el productor Dino De Laurentiis estaba dispuesto a financiar una tercera entrega. Y gracias al éxito en taquilla de Darkman, la película anterior de Raimi, Universal Pictures también se sumó al proyecto, aportando la mitad de un presupuesto de $11 millones, más de 30 veces lo que costó la primera película. Este salto brutal de presupuesto le permitió a Raimi hacer lo que siempre quiso. Como ya habían planeado desde el principio, la idea original para Evil Dead 2 era mandar a Ash directamente al año 1300, pero la falta de plata los obligó a quedarse en la cabaña. Ahora, finalmente tenían los recursos para llevar esta locura a la pantalla, adoptando finalmente un título que venían guardando desde la producción de Evil Dead 2. Alejándose un poco del terror puro para abrazar de lleno la comedia física y una aventura al estilo fantasía oscura, Army of Darkness nos sitúa exactamente donde terminó la entrega anterior. Ash Williams queda atrapado en la Edad Media, es capturado por los hombres de Lord Arthur y se ve obligado a liderar una batalla épica contra un ejército de Deadites si es que alguna vez quiere recuperar el Necronomicon y volver a su época. Sin mucho más que decir, bienvenidos a Hexfile, el archivo definitivo del cine de terror. Yo soy Gulhex y hoy vamos a hablar de Army of Darkness. La película comienza con Ashley Williams encadenado. Su voz en off cuenta cómo llegó a ser un esclavo en el año 1300. Cuenta que tiempo atrás era empleado de un supermercado y que tenía una novia llamada Linda, que un fin de semana fueron a una cabaña en el bosque y que accidentalmente, al escuchar una grabación, terminaron reviviendo a los muertos. Básicamente lo que vimos hasta ahora, pero con una nueva actriz haciendo de Linda y con menos sangre que en las películas anteriores. Decisión que Raimi tomó para intentar conseguir una calificación para mayores de 13 años, lo que obviamente no consiguió. Luego de ese pequeño retcon, vemos qué pasó con Ash una vez que llegó a la Edad Media. Acá no hay un Deadite volador que lo haga ver como un héroe como pasó al final de Evil Dead 2, sino que los caballeros lo confunden a él y a su auto con enemigos de guerra. El hombre sabio, como su larga barba blanca nos hace ver, sugiere que probablemente se trate del héroe de la profecía, pero Lord Arthur es bastante precavido. He's one of Henry's men. Y así es como Ash quedó encadenado junto a Henry el Rojo y sus hombres. Ahora sí, en el reino de Kandar, Ash es abucheado hasta por dos pendejos. Una doncella llamada Sheila pregunta por su hermano, y al enterarse de que murió en batalla, termina escupiéndole a Ash, quien pobre ya está teniendo suficiente porque está siendo llevado al pozo. ¿Y qué hay en el pozo? Bueno, todavía no lo sabemos, pero uno de los hombres de Henry el Rojo sirve de ejemplo.
Lord Arthur y Henry el Rojo se encuentran en guerra entre sí, a la vez que están siendo atacados por estos demonios, y debido al desconocimiento de este mal, se culpan mutuamente. Ash rápidamente nota la situación en la que se encuentra e intenta dejar en claro que no tiene nada que ver con Henry, pero un piedrazo cortesía de Sheila y un empujoncito hacen que Ash quede en el fondo del pozo. Lo que encuentra ahí abajo es una Deadite que le da batalla en una pelea coreografiada. De hecho, todas las peleas de Ash en esta película fueron coreografiadas, a diferencia de las anteriores que eran más bien improvisadas. Al final, Lord Arthur se cree Hoffman y activa un mecanismo para que las paredes con púas se cierren lentamente. Por suerte, el viejo sabio le tira su amada motosierra y Ash deja al Deadite en pedazos en el fondo de ese pozo. Antes de poder salir, otro Deadite lo ataca y a pesar de que le corta una mano, el bicho intenta agarrarlo con la otra. A este segundo Deadite del pozo, la producción lo apodaba la Pit Bitch y fue interpretada por Bill Bryan, el mismo actor que estuvo dentro del traje del hombre de Malvavisco en Los Cazafantasmas de 1984. Después de salir, trolea a Lord Arthur hace que liberen a Henry el Rojo y al estilo Indiana Jones deja bien en claro que ese es su boomstick, como lo llama él. Y que ahora lo van a ayudar a volver a casa. Mientras los demás se fijan cómo hacer eso, Ash tiene una escena muy al estilo medieval donde hasta Sheila cambió de parecer y le ofrece su simpatía. El hombre sabio le dice que el Necronomicon contiene los hechizos que lo van a hacer regresar a su época, pero el simple hecho de mencionarlo hace que aparezca una bruja poseída dispuesta a tragarse su alma, o como dicen ellos, swallow your soul, swallow your soul. Lo que desencadena otra pelea. La bruja fue interpretada por Patricia Tallman, quien también protagonizó el remake de Night of the Living Dead de 1990 dirigido por Tom Savini. Después de acabar épicamente con la bruja, Ash se prepara para su aventura fabricando una mano de metal entre un montón de zooms dramáticos. Groovy. La noche anterior a su partida es visitado por Sheila, que le trajo una manta que Ash medio desprecia, pero ya sabemos cómo funcionan estas cosas, así que en un clásico Enemies to Lovers, Ash pasa la noche con ella. Give me some sugar, baby. A la mañana siguiente, Ash es acompañado por Lord Arthur y sus hombres y hasta por el viejo sabio. Este último le muestra el camino que lo va a llevar hacia el cementerio que alberga el Necronomicon, y también le da unas indicaciones muy exactas acerca de las palabras que tiene que decir antes de agarrar el libro. Klaatu, Verata, Nikto. Klaatu, Verata, Nikto. Estas palabras son un homenaje al clásico de ciencia ficción El día que la Tierra se detuvo de 1951. Klaatu, Verata, Nikto. De igual manera, Ash no toma muy en serio todo esto, pero bueno, ya veremos qué sucede. Mientras Ash comienza su aventura y cabalga por el bosque, es perseguido otra vez por este espectro invisible, que lo hace bajarse de su caballo y llegar corriendo a un molino. Al llegar la noche, Ash desconfía de los espejos. Ya sabemos que tiene malas experiencias con ellos, así que inteligentemente lo rompe. ¿Inteligentemente? No sé qué tan real es eso, porque de cada uno de los reflejos de los fragmentos sale un pequeño Ash dispuesto a hacerle la vida imposible. En una de las secuencias más memorables de esta película, Ash es básicamente torturado por sus copias en miniatura que le pinchan el culo, lo hacen quemarse, le clavan un clavo en la pata y hasta lo atan al mejor estilo Los viajes de Gulliver. La gota que rebalsa el vaso es cuando uno de los mini Ash se le mete directo en el estómago. Cansado, Ash toma agua hirviendo para deshacerse del chiquilín que murió ahogado o hervido. Pobre. Pero al parecer, la panza de Ash es el mejor lugar para incubar a alguien, porque este mini Ash comienza a brotar de su propio cuerpo. Esto lo asusta tanto que sale corriendo del molino y lo vemos tener una pelea contra sí mismo, en una secuencia muy graciosa y llena de gags físicos, cortesía de esa influencia de los tres chiflados que mencionamos antes. Después de caminar como cangrejos, hacen mitosis. El Ash malo se separa y se ríe del Ash bueno, muy al estilo Jim Carrey. Toda esta bizarra secuencia donde Evil Ash le crece desde el hombro, arrancando por un ojo, es un homenaje de Raimi a la película de terror serie B The Monster de 1959, una película americana filmada en Japón muy recomendada si te gusta el cine viejo. Pero bueno, el que tiene el boomstick es el que gana. Después de atarlo a una mesa, el Ash bueno hace pedazos al Ash malo y procede a enterrarlo. Todo esto en una escena con muchísimos callbacks a las películas anteriores, como la tierra cayendo sobre la cámara de la primera Evil Dead y la cruz improvisada en la tumba de Evil Dead 2. Al final, en una de mis secuencias favoritas de toda la película, Ash finalmente llega al cementerio. Al fondo, sobre un pedestal, no solo lo espera el Necronomicon, sino que 3. Nobody said anything about
3 books. El primero tiene un agujero negro que parece chuparlo gravitacionalmente, estirándole los brazos y la cara al mejor estilo Cartoon Network, pero nada que una buena sacudida caricaturesca no solucione. El segundo libro, hambriento de conocimiento, le muerde la mano, así que por descarte, el tercero tiene que ser el real. Pero ojo que antes de agarrarlo, Ash tiene que decir exactamente las palabras que le enseñó el sabio, y seguro que se las acuerda, ¿no? Vamos a ver qué excusa se inventa para disimular, porque si no, vaya uno a saber qué puede pasar. Al creerse más inteligente que estas fuerzas del mal y tomar el libro de todos modos, Ash no tiene ni la más pálida idea de lo que acaba de provocar. Un temblor masivo sacude el lugar, las lápidas comienzan a volar y Ash es acorralado por esqueletos que empiezan a salir de sus tumbas. Logra llegar a su caballo y escapar a los pedos, pero mientras tanto, de vuelta en el molino, el Ash malo renace de la tierra, y renace con un maquillaje espectacular a cargo de Tony Gardner, quien fue el responsable del diseño de Evil Ash en esta entrega, y además de trabajar en infinidad de películas que seguro vieron, fue nada más y nada menos que el encargado de diseñar los icónicos cascos de Daft Punk en la vida real. Ash regresa al castillo de Kandar, donde los pueblerinos lo aclaman como el héroe salvador, pero él no tiene tiempo para boludeces. Al final, le entrega el libro al viejo sabio y, medio haciéndose el boludo, admite que por ahí no pronunció exactamente las palabras que tenía que decir. El sabio obviamente le dice que la recagó, que acaba de condenar a todos y que despertó al ejército de las tinieblas. Pero a Ash todo esto le chupa un huevo. Él solamente exige que lo devuelvan al presente. Ese egoísmo decepciona a todos a su alrededor, especialmente a Sheila, que genuinamente creía que tenía algo especial con él. Para su suerte, Lord Arthur es un hombre de palabra, y a pesar de la tremenda cagada que se mandó Ash, está dispuesto a ayudarlo a regresar a su tiempo. Pero en ese mismo momento, un Deadite volador aparece de la nada y secuestra a Sheila, llevándosela directo al campamento del Ash malo. Este monstruo le dice que se vaya acostumbrando porque de ahí no va a salir, y mientras la fuerza a besarlo, todo el ejército de esqueletos festeja a su alrededor. Ver cómo se llevan a su chica hace que Ash finalmente recapacite y lo haga querer combatir el mal que él mismo trajo de vuelta al mundo accidentalmente. Aunque al principio dubitativos, Lord Arthur y sus hombres deciden confiar en él una vez más. En un montaje excelente muy al estilo Mulan, la mejor película de princesas de Disney, Ash prepara a estos soldados medievales. Usando los manuales que tenía guardados en el baúl de su Oldsmobile Dent 88 de 1973, logran preparar hasta pólvora y explosivos. Y toda esta preparación táctica la van a necesitar, porque el Ash malo tiene su propia arma secreta, Sheila, que ahora está completamente convertida en una Deadite y lista para la guerra. Y al caer la noche, las trompetas suenan, marcando la inminente llegada del ejército de las tinieblas. Mientras de fondo suena un tema compuesto por Danny Elfman, temazo que por razones de copyright no puedo mostrar, pero que seguramente reconocen si están familiarizados con sus obras. Comandado por el Ash malo y la Sheila convertida en Deadite, el ejército de esqueletos se acerca. Armar ese ejército fue una tarea enorme. Las 175 marionetas de esqueletos que lo componen fueron construidas y operadas por K&B EFX, de quienes hablamos en el video anterior. Cada marioneta era preparada y ensamblada escena por escena y estaban diseñadas de forma modular, como piezas de Lego, para poder rearmarse rápido cuando Sam Raimi las destruía, cosa que pasaba seguido. A esto se le sumaban incontables extras que de hecho eran tantos que era imposible tenerlos a todos vigilados. We caught 2 extras having sex inside the castle, and there's an extra who's right in front of me who's not doing anything that Sam is saying. He said, okay, you're soldiers. Let's see you. Left, right. Sam finally walks away, and I said, hey, dude, do you understand what's happening here? Are you going to do what the director told you to do? He looks at me and goes, I'm not in the military. Fuck this. He took his beard. He just ripped it off, he threw it in the dirt and stomped off. Ash y los mortales también están preparados. Una hilera de arqueros dispara sus flechas explosivas para deshacerse de los enemigos, y hasta catapultas llegaron a armar. Pero sus defensas son superadas cuando los esqueletos usan un ariete para derribar la puerta y entrar al castillo. Por suerte, los hombres fuertes de acción de Ash aguantan lo suficiente para que él aparezca con el Deathmobile, un Oldsmobile modificado con un ventilador en la parte delantera que tritura cualquier esqueleto que se le ponga delante.
Cuando Jill aparece frente a él, Ash deja el Deathmobile estrellarse para intentar hablar con ella. Por supuesto, lo estaba engañando, así que termina arrojándola dentro del pozo. Al mismo tiempo, Henry el Rojo se acerca con sus hombres para saldar la deuda con Ash, quien le salvó la vida al comienzo de la película. El Ash malo parece acercarse cada vez más al libro, y lo único que lo detiene es una lanza que Ash le clava por la espalda. En otra excelente batalla coreografiada de Ash contra Ash, el Ash bueno sale victorioso cuando lo prende fuego y lo arroja del castillo, pero ahora, convertido en esqueleto, el Ash malo parece quedarse con el libro. Ash bueno le corta la mano, recupera el Necronomicon, lo lanza en una catapulta y explota junto a un montón de pólvora como si fuera el equipo Rocket. Aterrados, los esqueletos restantes huyen, Sheila vuelve a la normalidad, la paz se hace entre Lord Arthur y Henry el Rojo y la humanidad festeja victoriosa. Al otro día, el viejo sabio le da una poción a Ash y acá, dependiendo de qué versión de la película hayan visto, el desenlace cambia por completo. En el corte del director, conocido popularmente como el final malo, el sabio le advierte que debe tomar exactamente 6 gotas de la poción para despertar en su propia época, pero como Ash es Ash, se distrae con unas rocas que caen, pierde la cuenta, se toma 7 gotas y termina despertando muchísimo tiempo después en un Londres completamente post-apocalíptico. Pero en el corte teatral, que para mí es el mejor final y el canon oficial de la saga, el viejo sabio le dice que simplemente debe volver a recitar las famosas palabras y al parecer esta vez sí lo hace bien, porque mágicamente lo vemos de vuelta en el presente, en la tienda donde trabajaba contándole toda esta locura a un compañero de laburo, interpretado por Ted Raimi, el hermano del director. Y ojo porque Ted interpreta a 4 personajes distintos a lo largo de la película: este empleado, el guerrero cobarde que no quiere pelear, un guerrero que sí quiere pelear y un campesino que quiere acompañar a Ash. Y encima hizo un montón de las voces de los esqueletos en postproducción. Ash se intenta levantar a una compañera de laburo, pero esa cámara rápida moviéndose hacia él no significa nada bueno. Una cliente poseída por un Deadite aparece, así que una vez más Ash va a tener que ser Ash. Épicamente agarra una escopeta del mostrador que parece tener munición infinita y la recarga haciéndola girar de una forma espectacular en un homenaje a como Arnold Schwarzenegger recargaba su escopeta en Terminator 2. Con un par de tiros certeros, Ash acaba con la Deadite y salva el día. En la escena final, Ash reflexiona acerca de haber regresado a su rutinario presente, a pesar de que podría haberse quedado en la Edad Media para ser coronado como un rey, aunque a decir verdad, medio que ya lo es. Hail to the king, baby. Con esto llegamos al final de la trilogía de Evil Dead, 3 películas con 3 géneros distintos y una sola historia que nunca perdió su columna vertebral. A lo largo de este recorrido vimos cómo Ash pasó de víctima a superviviente y de superviviente a héroe involuntario, mientras la franquicia iba mutando del terror más crudo a la comedia física más desquiciada sin dejar nunca de sentirse parte de un mismo universo. Si querés saber cómo continúa esta historia, te recomiendo ver mi video hablando del remake del 2013, pero si llegaste hasta acá, ya tenés el panorama completo de esta trilogía y de cómo se conecta película a película.